Este programa es familiar, apto para todo público. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Queridos televidentes, bienvenidos a un programa. Estamos desde hace como 2-3 semanas, estamos haciendo un programa muy especial que es Huellas Paranormal. Y estamos visitando y conociendo a esas personas que nos cuentan esas historias fascinantes que todos conocemos. Y hoy estoy con la señora Sagrario Monroy. Aquí vinimos al paraíso, al Pachamama, y con ella que tiene, ¿cuántos? ¿15 años? 94 años. 94 años, y vamos a estar hablando un ratico de esas historias. Ella dice que ella escuchó. ¿Qué piensa de esas historias? Me decía, ¿cree en el Moán, por ejemplo? Pues yo no lo vi, pero mamá sí lo vio. ¿Cómo era la historia de la mamá? La historia de mamá la comienza por... Ella apenas tenía a mi hermanita y a mí, y estaba en la vecindad, y le tocaba pasar, le cogió la noche, entonces le tocaba pasar una montaña muy oscura. Ya llegando a la casa, entonces se le apareció un man con una túnica larga y un cordón así. Entonces mamá nos llevaba, a mí me llevaba aquí atrás, decíamos que a Tuta, bueno, Sí. Y a Matilde la llevaba aquí en los brazos. Entonces, ya llegando a la casa vi una mata de plátano. Entonces, se apareció ese man ahí. Así. Entonces, mamá le dijo, ¿usted qué está haciendo ahí? Y llegó al ranchito donde vivíamos y ya quedó privada. Y al rato, entonces, mi papá llegó y entonces empezó, Julia, el viato ese. Julia, ahí en la mata de plátano está el entierro, lo pueden sacar. Pero mi papá se puso a contarle a ñor Ramundo y a todo el mundo, y entonces con el cabo del tiempo lo arrancaron y quedó el huequito donde lo arrancaron. Que eso sí existe, Claro. Que van a guaquear. Y eso era para mamá, pero como mi papá se puso a hablar, a contar, Desapareció. Nos quedamos sin la huaca. Ay, santo Dios bendito. Exacto. Y bueno, y entonces... Y la otra historia es Ajá. que mamá se fue a la quebrada Santibáñez a lavar. Entonces ya iba acabando de lavar cuando vino un viejito pequeñito, un viejito chiquito, mal vestido y todo. Entonces le dijo, sálgase de la quebrada porque ahorita va a bajar la creciente. Entonces mamá se salió y se subió como a un barranquito, ya recogió su ropita y salió a un barranquito. Entonces a poner cuidado a ver si era cierto que bajaba el Moán, bajaba la creciente. Bajó la creciente con los tunjitos. Los tunjitos eran unos muñequitos y el Moán iba ahí en la mitad. En la creciente, Ay, Dios. bajó la creciente con el Moán y con los tunjitos. Y desapareció y mamá sí se fue para la casa con su ropita, pero ella sí lo vio. Quiere decir que usted creció con todas estas leyendas y estas historias. ¿Cree en ellas? Pues yo no sé, era que antiguamente había tanta que le hacían creer a uno. Muchas cosas que le hacían creer a uno que ya hoy en día no mucho las creen, ya no las creen mucho. Y bueno, me contaba antes de que comenzáramos a grabar que su merced ha escuchado cosas y que escuchaba en Bogotá. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, esa fue, yo me fui para Bogotá en el año 49 y yo fui a la carrera 15 con la 43. Entonces estaba recién ida y yo no sabía cómo era el número de la casa, no sabía nada. Entonces me mandaron a un mandado y me dijeron, no vaya a atravesar la calle. Si no hay lo que va a comprar, se devuelve. Bueno, entonces como uno es tan caprichoso, entonces yo pasé la calle. Al pasar la calle, entonces
Eran otras calles, una para allá, otra para acá, otras calles. Al pasar la calle no supe por dónde fue que yo me fui. No supe ¿Se perdió? nada. Y me pongo yo a caminar y caminar. Y yo decía, yo me sentía más lejos, más lejos. Yo decía, ay Dios mío, ¿y a quién le digo? No tengo a quién decirle que me lleve porque no sé el número de la casa ni nada. Entonces me puse a llorar y le dije a la Virgen, le dije, ay Virgencita linda, estoy perdida, lléveme a la casa. Me puse a rezarle una salve a la Virgen, llorando y pensando en que qué iba yo a hacer ya perdida. Entonces yo acabé de rezar la salve y yo dije, amén. Y las casas cuando eso eran con una mano para tocar la puerta. Y cuando llego yo y toqué la puerta, me salieron a abrir. ¿Qué le pasó? No, que me perdí, me fui lejos y me perdí. Ah, no, le dije que no se fuera lejos. Pero eso nadie lo podrá creer, que me pasó eso, que la Virgen me hizo ser estando por allá retirada. Porque yo miraba un caño por allá, eso era lejos. Y yo decía, ay, pero ¿a dónde es que estoy yo? Y cuando llegué a la casa, cuando yo dije amén, estaba Estaba al frente de su casa. frente al portón. ¿Y usted qué hizo? ¿Les contó la historia a ellos? Les conté. ¿Le creyeron? Pues, bueno, las personas que son creyentes, pues de pronto sí creen, pero los que no, pues no, eso no creen, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que mi hermano cuando se murió, yo me había ido para Villavicencio y entonces una noche estábamos ahí conversando con Sonia, mi hija, y entonces, bueno, quedamos en silencio y me acosté. Y yo sentí que me apretaban. Entonces, yo decía, mamá, ¿qué le pasa? Sentí una persona que se me acostó al rincón y le toqué la cara, y tocarle la Oh, cara. Dios mío. La cara se la toqué. Mi hermano se murió esa noche. Y eso hacía que así, resonaba, pero duro. Y yo decía, uy, Dios mío. Y cuando Sonia prendió la luz, pues No había nada. desapareció eso. Pero ella abrió el toldillo y dijo, uy, esto hay un frío dentro de ese cuarto. Dentro de ese toldillo se siente un helaje. ¿Y a qué Y hora? al otro día llamé aquí a Villeta y me dice Catalina, abuelita, ¿sí sabes que se murió Herminio? Herminio se llamaba mi hermano. ¿Sí sabe que se murió Herminio? Y claro, él fue el que va a despedir de él. Exactamente. Uy, pero terrible eso. No. ¿Qué se siente? Bueno, ¿qué les parece? Vamos a los mensajes comerciales y regresamos. Hoy estamos aquí con la señora Herminia, que nos está contando estas historias maravillosas que hacen parte de nuestro legado, mitos, leyendas, y una mujer de 90, ¿sabe qué me tiran miradas, señora? Esa memoria suya. ¿Ah, sí? ¿94 años? Sí. ¿Y qué hace para tener una memoria así? Yo no sé, pero... ¿Se acuerda de todo? Yo cuando iba a Armenia y cuando yo no tenía como ahora el celular que uno no marque así, no memoriza los números. Llegaba yo a donde vendían minutos. Márqueme este número. Bueno, me lo marcaba. Yo hablaba con fulano de tal. Márqueme este. Marcaba. Márqueme este. Decía la señora, uy, le compro su memoria. Claro. Yo no me ponía a mostrarle, márqueme a este, sino yo le decía, márqueme este, Así de memoria le dictaba. Y márqueme a el otro, márqueme el otro, márqueme el otro. Y decía, uy, pero usted sí, mejor dicho. ¿Qué? Pues ya, sí, como lo que se le borra a uno por lo que no memoriza mucho, por lo que el teléfono ahora no es sino marcarle a la persona, no más. Exacto. Pero cuando eso sí tocaba el número. Marcarlo. Vamos a unos mensajes comerciales. Al regresar seguimos aquí con Huellas Paranormal. Hoy estamos con una mujer excepcional. Nos está contando para que se den cuenta. Nos llaman, nos invitan y nosotros venimos para escuchar esas historias que todos conocemos. Aquí estamos en el barrio Paraíso, en Pachamama. Ya regresamos.
Animal Health Centro Veterinario. En Animal Health cuidamos de tus mascotas con servicios de consulta, cirugías, radiología digital, ecografías, hospitalización, laboratorio clínico, vacunación, urgencias y peluquería. También ofrecemos guardería, servicio a domicilio y una tienda con concentrados, medicamentos y accesorios. Nos encuentras en la carrera quinta número 332 Villeta, Cundinamarca. Además contamos con Animal Club, nuestra guardería y escuela canina campestre en el portal Villeta Dulce frente al cruce de Útica. Contacto 319-211-5031, 314-484-7994. Animal Health y Animal Club, el mejor cuidado para tus mascotas. Te esperamos. Atlantis Gym, la vieja escuela. Sin distracciones modernas, solo enfoque en el esfuerzo y la disciplina y el entrenamiento real. Nos centramos en el trabajo duro, el equipo clásico y la mentalidad de siempre. No buscamos atajos, no buscamos excusas, solo el entrenamiento real, el sudor y la determinación. Nosotros seguimos la tradición del entrenamiento serio y efectivo. Nuestros instructores son expertos en su campo y te guiarán hacia tus objetivos. ¿Estás listo para desafiar tus límites y alcanzar la excelencia? Únete a nuestra comunidad de guerreros en Atlantis Gym, Coliseo Cubierto de Villeta. Llama ahora y comienza tu transformación. Bueno, y recuerden que aquí estamos, vamos donde sea para que nos cuenten esas historias. Hoy estamos escuchando esas historias bonitas. Ella me dijo, yo nunca vi nada, pero sí, escucha, ¿qué otra historia conocemos así que uno diga, wow, eso fue algo que no me, lo cuento y no me lo creen? Yo estaba en una casa que era una fábrica de overoles, abajo en el primer piso. En el segundo era la casa y los patrones ya habían ido pedacado. Yo me había quedado con la hermana. Entonces, como en eso de las 12 de la noche, que es cuando dice que salen los espantos, bueno, entonces oímos hacia el portón, y el portón, de los portones así largos, y era un llanto de un niño. Entonces nos fuimos hacia el portón, entonces lloraba hacia el solar. Y nos fuimos hacia el solar, entonces se oía el llanto arriba. Pero en última ya no le pusimos más cuidado y dijimos, no, dejémoslo así. Y lo que ¿Pero no le daba miedo? Pues un poquito, pero no mucho. Pero la otra, la que sí me dio miedo, harto miedo, fue cuando estaba yo en la casa que me fui para Bogotá a trabajar. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana a prender la candela, que era carbón mineral, prenderlo con un poquito de leña. Y entonces, porque eso después se ponía estufa al rojo, cuando eso se cocinaba era con carbón mineral. Entonces tenía que levantarme a las 4 de la mañana y como en eso antecitos de las 4, empiezo a sentir que en la cocina, eso, cogían esa loza y tras, como cuando uno la está lavando y la está colgando y la está colgando. Y después eran las ollas, los cubiertos, las tapas de las ollas, todo lo hicieron sonar y yo allá hacía así, temblaba, me van a matar. Yo no pensaba más sino que me iban a matar. Entraron los ladrones y me van a matar. Entonces cuando quedó todo en silencio, y ya recogieron todo, ahorita sí me van a matar. Entonces, bueno, no, entonces me paré despacito. Llegué a la cocina, todo conforme como se había dejado por la noche, no se había movido nada. Pero nada. Ay. Pero esa sí me dio miedo, ¿verdad? Ahí sí me dio miedo. El miedo de que me iban a matar. Porque pensaba que eran ladrones que se habían metido. Pues sí, yo no pensé sino en ladrones. Y el miedo de escuchar eso que cambian, que hacen sonar esas losas, eso sonaba como... Sí, eso sí me dio miedo. ¿Qué otra historia sí recuerda que me dice? Otra historia, a ver, no. Pero historias como largas, así como... Pero donde haya así como cosas que uno dice,
escuché, vi. En el rancho de Matilde yo una noche llegué, que yo trabajaba en el Mediterráneo, entonces yo llegué con un poco de comida que le daban a uno ahí para que llevara para la casa. Y en la cocina era allá por detrás, entonces, pero eran las 11 de la noche. Y yo sé que de 11, dicen, como decían los espíritus chocarreros, sí existen, porque ¿Sí existen? así que en el sábado que dice doña esta, la bruja, que decía que los espíritus chocarreros. Y yo iba a llevar esa comida, para echarla en una vasija, para taparla y para el desayuno. Entonces cuando todo el mundo durmiendo, y cuando oigo una huya de unos gatos, pero por el aire, hacían miau, 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 miau. Así dieron la vuelta alrededor de la casa. Entonces mi hermano se despertó y me dijo, sí, oye, Sagrario. Entonces le digo yo, sí, unos gatos que están peleando, pero yo no tenía miedo. Yo, sí, unos gatos que están peleando. Entonces me dice, sí, bonitos gatos, no hay que ser putas. ¿Y eso qué es? ¿Un alma? ¿Un qué? El diablo. Ay, Sí, Dios mío. existe el diablo, ¿no? Dijo, ¿Y usted qué hizo? Le digo yo, pues, que son unos gatos que están peleando por el aire. Entonces dice, sí, bonitos gatos, no hay que ser putas, el que va por ahí. Ay, Dios mío. Mi hermano. Señor Sagrario, ¿y cómo es esa historia del caballo que llegaba en una esquina también? Cuéntenos cómo Pero fue eso. ahí por la esquina de la casa, de todo pues, tal vez no era todas las veces, o no, uno no lo escuchaba. Bajaba una mulita con un paso fino, que bajaba por esa calle y bajaba. Pero uno salía a mirar y no había nada. ¿Y en qué esquina era o qué En calle la era? esquina, ¿recuerda? De saber dónde era don Jairo Bustos. Claro. Y ahí en toda la esquina era donde vivía Cecilia y Jorge. Ok. Y por esa calle bajando, por ahí era. ¿Esa es la quinta? Es la quinta. Eso, por ahí era que bajaba. Y estamos hablando más o menos de qué año. ¿De qué años sería? ¿Qué sucedía esa historia de escuchar la mulita a la madrugada? En eso la una. Y yo ahí en esa casa de Matilde, yo me acostaba y todo el mundo se quedaba dormido y yo escuchaba que hacían martillaban. Ya a esa hora yo no sé, se escuchan, pero voces no se escuchaban, se escuchan como ruidos. Como así. ruidos. Sí, como que están abriendo un hoyo, como que están clavando. Talando algo en la pared. Eso, pero por allá lejos. Pues hoy estamos aquí en el barrio El Paraíso con una mujer extraordinaria que nos ha querido contar sus historias, sus vivencias y que ella dice, bueno, que marcaron una etapa, imagínense, 94 años contando esas historias. Hemos estado acá, así lo haremos, porque Señal Villeta Dulce, más cerquita de nuestra comunidad, y es nuestro espacio para contar nuestras vivencias. ¿Alguna otra cosa que nos quiera contar que usted diga, uy, pasó esto? Porque yo veo que son historias de hace años, imagínense, 94 años. Pues cuando yo me fui con la señora Felisa, cuando eso bajaba el tren, uno bajaba y uno subía. Entonces, El tren, acá en Villeta. Sí, por Villeta pasaba el tren, y pasaba también, yo estaba en Namay, pero en Namay bajaba el tren. Entonces en vacaciones dijo, bueno, Sagrario, entonces me iba para Albán, donde las señoras que la criaron a ella, porque ella era huérfana de papá y de mamá, ya fue unas viejitas que la cuidaban, que la acabaron de criar. Bueno, entonces me dijeron, dijo la señorita Julia, Sagrario, cuando salga de vacaciones no se vaya con Felisa para allá para Villeta, véngase para acá de nosotros. Y ella vive en Albán. Entonces, después había ido un señor que no me acuerdo el nombre, bueno, ese no me acuerdo el nombre, pero bueno, entonces cuando ella se vino para Villeta, cogí el tren que bajaba y yo cogí el tren que subía. Me tenía que bajar en Albán, pero como yo nunca había ido a Albán, ni a ninguna, yo no conocía nada porque no estaba sino en el monte. Entonces me bajé en una estación antes de llegar a Albán.
Me bajé y el tren casi que yo que bajo, pongo las patas al suelo y cuando arranca el tren. Entonces habían unas niñas como de 12, 13, 14 años, había unas niñas ahí y yo miré que eso era solo. Entonces les dije yo, ¿aquí es Albán? Entonces dijo, no, aquí no es Albán. Y quedará muy lejos para llegar al Albán. Entonces me dijeron, no queda tan lejos. Nosotros le decimos el camino. Entonces me dijeron, coja aquí para arriba por este camino, llega por un potrero, usted pasa la carretera y sigue por un potrero y sale de ese potrero y llega otra vez a la carretera y coge carretera arriba y allá llega al pueblo. Bueno, yo cogí así, sino que yo me la pasaba era rezando en ese potrero para que las vacas no me fueran a... Porque como las vacas cuando lo ven a uno... Claro. Entonces yo le tenía miedo a las vacas. Entonces yo, bueno, pasé. Y me dijeron, la casa es como empezando el pueblito, que el pueblito es ¿qué pueblo? Entonces es una casa de 2 pisos y la familia se llama Bustos. Entonces yo, bueno, pasé y ya iba bien adelante. Entonces cuando me encontré el señor ese que había ido a visitarnos allá a la escuela, entonces lo saludé y le dije, ay, don señor, dígame dónde es que la casa de los Bustos. Entonces dijo, usted se pasó, tiene que devolverse otra vez. Queda más, tiene que bajar y allá llega. Y yo me bajé, miré la casa de 2 pisos, allá llegué. Entonces ahí yo me estuve. Pero entonces tenía que acostarme como en una estera, pero como decir, botarla en un tierrero, ahí eso habían pulgas, que eso que lo levantaban a uno, las pulgas. Entonces yo estaba aburrida, entonces le dije a uno, era como un inquilinato, y por las noches nos reuníamos ahí a charlar en Guay. Entonces había una muchacha que había trabajado donde un odontólogo ahí en Villeta. Entonces le dije yo, ay, ayúdeme a conseguir un trabajo, que yo aquí estoy muy aburrida. Pero yo no me quiero ir para Villeta porque mi papá decía que si nos íbamos de la casa, que era capaz de partirnos una pata. Entonces yo le decía, ay, yo tengo mucho miedo que vaya a llegar allá, que mi papá me parte una pata y no voy más. Entonces ella me consiguió el trabajo y yo duré encerrada como unos 3 meses que yo no salía a ninguna parte. Después ya empecé a salir y me vieron, entonces fueron y le contaron a mi papá que yo estaba, eso le contaron a mi papá, ay, Sagrario se perdió, Sagrario quién sabe dónde andará. Entonces cuando yo volví a salir allá, entonces mi papá se fue a buscarme allá al Albán. Y cuando mi papá se fue a buscarme, ya esa familia me ha llevado para Bogotá. Entonces ya no me encontró mi papá. Y yo no les escribía ni nada. Duré como 1 año en escribirles sin nada. Hasta que al fin yo le escribí una carta, pero yo le decía a mi papá, bueno, pero yo quiero volver a la casa, pero no me vaya a partir las patas. Y volvió a Villeta. Pero duré 2 años sin venir a la casa. Y eso que la familia me trajeron de paseo. Y no, como ellos vivían en el campo. Entonces, ya como pasaron casi más de 2 años, se fue en el 49 y en el 50 me llevan para Bogotá y en el 51 fue que yo ¿Regresó? Sí, yo me regresé en el 51. Y ahí me vine, mi papá, y cuando llegué a Villeta yo le preguntaba a todo el mundo, a los vecinos, ay, ¿será que mi papá me va a partir las patas? Entonces yo decía, no, tranquila, llegue a la casa que mi papá está con ganas de verla. Ay, qué pecado. Señora Sagrario, muchísimas gracias. Es que eso es lo que nos hace a nosotros, nos hace felices escuchar y sobre todo
a la señora Sagrario, 94 años, contándonos que el papá nunca le partió las paticas. No, mi papá no nos pegaba, la que nos pegaba mucho era mamá. Ay, Dios mío, esa es otra historia. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y sobre todo contar estas historias, pero sobre todo encontrar seres tan maravillosos, señora Sagrario, seres tan maravillosos como usted, que hacen que nuestras historias sean qué bonitas. bonito. Ay, Gracias. como que hay otras, ay, muchas gracias, muchas gracias. Aquí hay una señora que viene muy querida también, y entonces el 27 de febrero, que es cuando yo cumplo años, entonces dijo, ay, el día anterior vino, dijo, ay, yo le digo, ya vamos a hacer el almuerzo, y yo vengo y no sé qué, y hagamos el almuerzo, y ¿qué es lo que le gusta? ¿Le gusta el sancocho? Le dije, no, yo no quiero sancocho, yo quiero es mojarra, que todos los años siempre en mis cumpleaños me dan el mojarra. Ah, bueno, quiere mojarra. Y me hicieron la mojarra. Y la pasé, ay, muy querida. Sí, y bueno, y cuando cumpla 100 años, ¿qué? ¿Cuánto me falta? 4, 6 años, 6 años. 100 años. ¿También mojarra o sancocho? Nos vemos la próxima semana. Cuando Tradición, orgullo, autenticidad. Restaurante La Merienda le garantiza una inolvidable experiencia gastronómica, con un ambiente especial y mejorado, con nuevas instalaciones. Estamos ubicados en el parque principal a media cuadra arriba del antiguo Telecom. Ofrecemos deliciosos platos a la carta y del día, con detalles únicos y la atención personalizada de sus propietarios, donde puedes además disfrutar de la bebida típica villetana, limonada de panela. Muchas gracias por preferirnos. Restaurante La Merienda. Contamos con servicio a domicilio al 844-4380 o al 314-450-7904. Tradición y autenticidad, solo en el restaurante La Merienda. Disfruta de una deliciosa mazamorra chiquita, sopa de arroz, carne a la brasa, sobrebarriga, churrasco, lomo de cerdo, costillas barbecue, sabores que solo encuentras en el Asadero Castiblanco. Estamos ubicados en el sector de Paso Real. Si no quieres salir de casa, te lo llevamos. Asadero Castiblanco Villeta. Dulcinea, siente en cada bocado la dulzura de Villeta. Estamos ubicados en la carrera octava número 529. Te ofrecemos todo tipo de licor, carnes finas maduras al Josper. Reservas al 301-454-3059. Síguenos en Instagram, @dulcineabarvilleta. Si buscas economía, comercializadora La Delicia. Si buscas calidad, comercializadora La Delicia. Si buscas variedad, comercializadora La Delicia. El supermercado con la mejor atención y variedad en productos para el hogar, con amplias instalaciones, siempre pensando en usted y su bolsillo. Somos afiliados a Surtimax, con la mejor calidad a los precios más bajos.
Los esperamos en Comercializadora La Delicia, carrera octava, número 408, diagonal a la Plaza de Mercado de Villeta. Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a que conozcas nuestra marca de ropa Together, una marca 100% villetana, ubicada aquí en nuestro municipio. Tenemos ropa femenina preciosa, accesorios, ropa, calzado, vestidos increíbles. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche, horario continuo. Acá en el banner vas a poder encontrar todas nuestras redes sociales, teléfono y dirección. Te esperamos.